Estamos en comunicación, siguiendo con el análisis de lo que está aconteciendo allí en el centro de Europa, en la frontera con Asia, entre Rusia, Ucrania, los intereses que están en juego, y lo vamos a hacer en este caso con un especialista en relaciones internacionales como Gustavo Laúd, con quien habitualmente desarrollamos estos temas. Es interesante lo que podemos analizar respecto a la situación en Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo a nivel de disputa de poderes en el mundo, pero principalmente qué es lo que se juega aquí para los argentinos, para los latinoamericanos. ¿Qué mirada debemos tener de estos conflictos desde nuestro lugar histórico, desde nuestra actualidad de argentinos y latinoamericanos? Gustavo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, como siempre. Es una tradición ya muy buena la participación en tu programa, así que, bueno, y para tratar un tema crítico, ¿no?, en la coyuntura actual. Sí, muy triste. Una guerra, por supuesto, es el hecho más aberrante que tenga relación con el ser humano, quizás. Y bueno, tratando en esta primera parte de hacer un breve raconto sobre los intereses que están en juego. ¿Qué se está jugando en esta disputa entre Rusia y Occidente? Mira, yo marcaría en principio cuatro grandes cuestiones, Luis. Una fundamental tiene que ver con el derrotero de la realidad en Europa del Este en las últimas 3 décadas, luego de la caída del muro, la inmediata posguerra fría. Ahí durante los 90 empezó una sistemática política de los Estados Unidos a través del instrumento de la OTAN, y muy ligado también a los intereses británicos, fundamentalmente, para acercar a Rusia en el intento de evitar la recomposición del margen de maniobra territorial, estratégico de Rusia luego de la caída del Imperio Soviético. Este es un elemento fundamental desde mi óptica que tenemos que tener en cuenta, porque uno observa que desde 1995 aproximadamente hasta la actualidad, con el último episodio de Ucrania, que es parte de este conflicto en el que lamentablemente estamos ahora, hay más de 15 países que fueron incluidos en la órbita del Pacto de Seguridad Defensivo de la OTAN, es decir, en la órbita occidental. Buena parte de esos países habían sido parte del viejo Pacto de Varsovia, diríamos, ¿no? Entonces, si vos ves cada una de las expresiones de Putin en los últimos 20 años, porque Putin hace 20 años que está en el poder, vas a encontrar una línea de continuidad en esta estrategia de sofocación, de cercamiento permanente que la OTAN ha intentado realizar sobre Rusia. El otro aspecto que está detrás es la cuestión energética. Lo vimos claramente en un proyecto, el Nord Stream 2, que estaba vinculado a los intereses rusos y alemanes. Había 3 consorcios de empresas alemanes participando junto a Gazprom en ese proyecto, y el mismo tenía que ver con la posibilidad de que Rusia se transforme en un proveedor confiable de Europa, es decir, que acentúe esa situación que ya la tenía, porque más o menos el 40% del gas que consume Europa proviene de Rusia. Y ahí vos fijate que a partir del estallido de este conflicto, desde el 24 de febrero, con la invasión de Rusia en la región del Donbass, inicialmente oriental, ¿no?, de Ucrania, ahí lo que vemos inmediatamente es que uno de los primeros aspectos que fue básicamente inhabilitado a partir de la presión de los Estados Unidos sobre Alemania, fue la caída de este proyecto gasífero, que era muy importante para lograr en un momento crítico de la humanidad el fortalecimiento del abastecimiento energético para Alemania y otros países de Europa. El tercer punto, Luis, un tema central, otra constante geopolítica. Rusia ha intentado preservar el acceso, el control naval marítimo al Mar de Azov, el Mar Negro, el Caspio y su acceso posterior
a los llamados mares calientes, digamos, ¿no? El caso del Mediterráneo a través del estrecho de Bósforo y Dardanelos. Esta es una cuestión que acompaña, digamos, ¿no? Todo el derrotero de la historia rusa, digamos, desde tiempos inmemoriales, diríamos, ¿no? Y el cuarto punto, central, es lo que se está armando delante de nuestros ojos, que tiene un eje en la construcción de una bilateralidad, yo te diría, dinámica entre Rusia y China, que incluye además otros actores del espacio económico asiático. Centralmente uno podría hablar de la invitación a Pakistán, a India, que son actores centrales, el rol del vínculo con Irán también, que desde el punto de vista energético ha sido central e importante tanto con Rusia como con China. Y entonces ahí, en este último punto que marco, se está jugando, creo yo, una carta muy importante que Argentina debe mirar para ver cómo nos paramos en función de nuestros intereses nacionales, ¿no? Claro, claro. Es evidente que están emergiendo otros poderes mundiales. Vos hablabas del eje Rusia-China y también no es una casualidad, atendiendo esta descripción que hiciste, que Rusia decida llevar una ofensiva sobre el margen de Ucrania en este momento, ¿no? En un momento donde evidentemente percibe cierta debilidad de la OTAN y particularmente de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, ¿no? Hay una emergencia de otros poderes mundiales y en este sentido me parece que más allá de cuestiones ideológicas que hoy por hoy abundan en el análisis, contaminando un poco o no la perspectiva, hay que atender cuáles son realmente nuestros intereses como latinoamericanos y como argentinos frente a esta situación de emergencia de nuevos poderes mundiales, porque está clarísimo que la relación con el mundo sajón, con el imperio sajón, siempre fue desventajosa, digamos, una relación opresiva, pero ¿estamos realmente trazando una línea frente a ese tipo de relación que teníamos con el mundo sajón, o vamos a repetirla con las nuevas potencias emergentes? Y este es el gran desafío, ¿no? En función de las necesidades y los intereses nuestros. Sí, es una muy buena pregunta, Luis, porque creo que nosotros, en primer lugar, tenemos que mirar los actuales acontecimientos del sistema internacional poniendo por delante, o recuperando, mejor dicho, la tradición histórica de no intervención y de neutralismo que la República Argentina ha sostenido, desde la política exterior conservadora, pasando por Irigoyen y por Juan Perón. Allí hay una corriente histórica que nos dice en la actualidad que nosotros tenemos que preservar, básicamente, en función de nuestros intereses nacionales y del desarrollo integral de la nación, como lineamiento estratégico fundamental, un conjunto de miradas que recogen ese acervo histórico, que nos ven a nuestro país en el marco latinoamericano y fundamentalmente en el espacio sudamericano, que es desde donde podemos consolidarnos, y desde allí tenemos que ver cómo comprender esta nueva dinámica que está ante nuestros ojos. En segundo lugar, diría que lo que estamos viendo es un proceso cada vez más intensificado de transición, muy probablemente hacia un nuevo esquema multilateral, que para que la Argentina no repita, digamos, las experiencias pasadas, como muy bien dijiste vos, que nos vincularon en términos dependientes con el mundo anglosajón, tiene que poder fijarse en las líneas directrices de su propio proyecto nacional. Es decir, cómo fortalecer su comunidad nacional, su Estado como un instrumento efectivo para garantizar autonomía relativa, control, digamos, ¿no? Preservación de nuestros recursos fundamentales. Y ahí lo que hay, me parece, Luis, es debemos decir que hay que apuntar a la reconstrucción de esa mirada en términos de inteligencia estratégica nacional. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no existe? Porque digo, esto incluye la reflexión sobre un modelo de desarrollo y de crecimiento
que es hablar de esto en el mundo actual. Se viene pensando permanentemente que la salida de la Argentina es la combinación de un mercado interno con un desarrollo exportador de nuevas líneas productivas que incorporen valor. Bueno, el desarrollo o el incremento de la presencia exportadora en la Argentina, ¿en qué mundo? En este mundo conflictuado y en transición hacia la multipolaridad. No debemos pensar más efectivamente en si hay líneas de desarrollo en materia de defensa, energético, agroalimentario, en materia de ciencia y tecnología, pienso en la tecnología espacial, en nuestro acervo en materia de energía nuclear, por ejemplo, pienso en el amplio abanico de las telecomunicaciones como sector estratégico, en los desarrollos de grandes laboratorios nacionales de salud y de producción de medicamentos, líneas, por citar algunas fundamentales, ¿no, Luis?, que podrían ayudarnos a definir un mapa de ejes estratégicos sobre los cuales vincularnos inteligentemente con este nuevo mundo que está surgiendo, en donde la línea directriz sea nuestros propios intereses nacionales en cada una de esas áreas, que permita generar trabajo argentino, cadenas de valor nacional, procesos de transferencia de tecnología que sean virtuosos, y en esto China puede ser un actor promisorio, como puede transformarse también en función de cómo negociemos, como estamos viendo lamentablemente en el contexto de debilidad que tenemos acumulado en nuestro país, puede volver a ser la reedición de un proyecto de sujeción o de subordinación. Entonces hay que mirar, ampliar el foco, volver a pararnos en nuestra tradición, volviendo al principio, ¿no?, de no intervencionismo, solución pacífica de los conflictos y neutralidad, porque nosotros no estamos por ninguna puja de poder global, somos latinoamericanos, somos pueblos liberadores, digamos, ¿no? Es decir, no somos pueblos conquistadores. Y nosotros tenemos toda una voz que poner en juego en nuestro territorio latinoamericano y más aún en un contexto como este. Por ende, entonces, ese proyecto nacional que hay que rediscutir tiene que darse en un marco de nuevo continentalismo, es decir, regional. Es decir, un nuevo esquema de integración que empiece por reconstruir el espacio, el viejo espacio ABC, me parece, Luis, con Brasil y con Chile, ligándonos también creativamente con Bolivia, con Uruguay y Paraguay. Y ahí está un primer espacio que tenemos que empezar a pensar de manera conjunta, creo, ¿no?, ante este mundo que se viene. Volviendo, Gustavo, sobre lo que estábamos charlando y desarrollando, decíamos que la relación de Argentina y Latinoamérica con el mundo anglosajón ha sido de intercambio de materias primas desde aquí por trabajo extranjero, ¿no? Y sería paradójico volver a repetir ese esquema con otros poderes mundiales emergentes. En todo caso, analizar primero nuestras necesidades, qué es lo que necesitamos, y en función de eso proyectar una relación. Eso mismo, yo creo que eso es fundamental, porque para ello se necesita reunir a los principales actores de la comunidad con con un determinado impacto en términos de la incorporación de las distintas voces que nuestras regiones están expresando distintos tipos de propuestas sobre cómo modificar los espacios productivos, socioterritoriales, diríamos, ¿no? Y esto tiene que ser incorporado seriamente, porque si no, no hay manera de pensar en una integración de todos estos esfuerzos que pueda generar un espacio mucho más creativo y de vinculación madura que esté parada sobre la defensa de nuestros propios intereses con el mundo. Vos fijate, ¿no? Los ejemplos que tenemos en vista, Luis, nuevamente, proyectos mineros vinculados, entre otros, a empresas británicas, que se instalan como un camino a seguir en la Argentina. La cuestión del litio, llevada adelante con inversiones francesas, australianas, norteamericanas, chinas, en donde no aparece una visión integral de la problemática ligado
a cómo construimos, en todo caso, un eje de relación que le sirva a la República Argentina, que le permite incorporar valor, generar trabajo nacional, preservar el ambiente, pero en todo caso utilizar ese recurso como un vector, diríamos, ¿no? Por ejemplo, para instalarnos inteligentemente en el proceso de la llamada movilidad sustentable, digamos, ¿no? Lo tiro como un ejemplo, lo pongo como un ejemplo, así como pasa en otras líneas. Vos fíjate, en esto, si nosotros no ponemos por delante nuestras necesidades nacionales y de construcción de conocimiento y de apropiación de ese conocimiento en términos comunitarios, es decir, salir de las visiones academicistas también, Luis, que es otro grave problema que tiene la Argentina históricamente, que lo arrastramos, digamos, ¿no? Entonces, todo esto debería poder conformar una especie de gran gabinete geoestratégico nacional que nuestro país, nuestro gobierno debería pensar en poner en marcha, en donde no haya nada previamente cerrado. No hay que definir líneas de trabajo y de acción en este mundo en el que todo está en cambio permanente y con tanta conflictividad puestas, y por ende entonces nos da una posibilidad para redefinir nuestro futuro de un modo mucho más creativo, ¿no? Gustavo, qué interesante estas reflexiones, qué necesarias también en un contexto donde, bueno, hay una guerra de poder mundial muy cruenta como toda guerra, y que, bueno, que nos lleva a pensar estos conflictos sobre la base de nuestras necesidades centralmente, así que te agradecemos enormemente estos minutos y la seguimos en cualquier momento. Por supuesto, Luis, como siempre, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo.